Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a tomar de nuestro alimento espiritual que nos hace falta en estos tiempos, en estos días. La situación es complicada, la situación es difícil, pero en la palabra de Dios tenemos muchas promesas, tenemos muchas armas con qué pelear esta batalla que se tiene que luchar en estos tiempos. En esta mañana vamos a hacer una oración, esperando que hayan llevado a cabo su devocional en cada hogar. Hoy en cada hogar se levanta una iglesia, se levanta un templo. Están cerrados los templos, pero las iglesias siguen vivas y en cada casa se tienen que levantar y edificar. Hoy los que no querían saber nada de Dios, hoy tienen que allegarse. Hoy es la única arma poderosa que tenemos, el Señor. Padre bendito, Señor Dios, en esta mañana, Padre hermoso, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, mi Dios. Un día más de vida, mi Dios, que es hoy, Señor, lo podemos tener como algo extraordinario, mi Dios. Porque al acostarnos, Señor, hay mucha gente que ya no se despierta, mi Padre hermoso, Señor. Porque hay gente que se acuesta con miedo, Señor. Y hay gente que hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar, Padre bendito Dios. En esta hora, Padre hermoso, Señor, queremos aprender de ti, Señor. Queremos tomarnos de tu mano, mi Dios, que es donde no debemos de soltarnos en estos días, mi Dios. La situación es más difícil hoy, Señor, que ha salido más gente, mi Dios. Hoy se habla de más mortandad, mi Dios. Pero tú sigues siendo el Dios que nos guardó al principio de esto, mi Dios. Y el mismo Dios que nos va a guardar y nos seguirá guardando, Padre bendito Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en sus hogares han llevado a cabo su devocional, Señor, alabándote y glorificando tu nombre, mi Dios. Bendice a cada cabeza de familia, mi Dios. Bendice a la ayuda idónea, mi Dios. Bendice a los hijos, Padre bendito Dios. Gracias, Padre bendito Dios, por abrir sus puertas, Señor, para que tu palabra se escuche, para que tu alabanza se lleve, Padre bendito Dios. Gracias, mi Dios. En esta hora, Señor, queremos aprender de ti, mi Dios. Y no hay más que tomarnos de tu santa palabra, mi Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Dios. Por los siglos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Y hoy vamos a hablar. Hoy yo te hago una pregunta, amado hermano. Estás en tus hogares. Llevamos prácticamente 76 días de pandemia. Desde que se dijo y se llevó a cabo la cuarentena. 76 días llevamos. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿en dónde has estado en esos 76 días de pandemia? ¿Cuál ha sido tu lugar en este tiempo? Como hijo de Dios, ¿cuál ha sido tu lugar? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice nuestro encabezado: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías huye a Horeb. Y vamos a darle lectura desde el versículo 1 al versículo 11. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho
y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimí, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué encontramos en este pasaje, hermanos? Encontramos a Elías, un profeta de Dios, pero vamos a remontarnos al capítulo 18, donde Elías confronta a los profetas de Baal, 450 profetas, a hacer un holocausto. Él quería mostrar el poder y la soberanía de Dios. Y los reta que hagan un holocausto, que pongan un buey sobre la leña, pero que sin que haya fuego abajo. Y les dice todavía a aquellos profetas de Baal que ellos empiezan y ponen su holocausto y leña y empiezan a clamar a sus dioses, pero sus dioses no los responden. Y todavía Elías se mofaba de ellos y les decía que a lo mejor estaba ocupado. Pero en el capítulo 18, cuando llegó la hora de ofrecer Elías su holocausto, preparó su holocausto, la leña y el buey que iba a ofrecer. Y todavía, aún así más, llenó de agua toda esa leña y todo. Y dijo en el versículo 36 del capítulo 18, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandado tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías en ese pasaje le estaba
clamando, le estaba suplicando a Jehová que le respondiera, que lo respaldara en lo que iba a hacer. Se estaba apoyando en nuestro Dios de poder. Y el Señor dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El Señor le mostró a Elías el poder que tenía, la autoridad. Pero en el versículo 9 encontramos que había un Elías completamente diferente, que dice que cuando Jezabel mandó a un mensajero a decirle que haría lo mismo que él había hecho con los profetas, dice en el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judea y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Encontramos a un Elías completamente diferente al del capítulo 18. Encontramos un Elías temeroso, lleno de miedo, viendo el peligro, huye. Dice la palabra de Dios que el temor, que el miedo pone lazos, pone cadenas en la vida del hombre, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y encontramos que Elías aquí tuvo miedo, tuvo temor. Su corazón estaba turbado y dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. No se turbe, porque cuando nuestro corazón está turbado, no pensamos bien. Solemnemente en la vida del cristiano, en la vida del hombre, hay situaciones muy fuertes, muy difíciles, muy intensas, que nos paralizan, que nos sacuden, que nos alentan, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo contraatacarlas, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo movernos. Y hoy la situación que estamos viviendo es eso. Les decía el Señor con una calma, con una tranquilidad, le estaba diciendo a sus discípulos un día antes de que fuera crucificado, un día antes de que fuera prendido, no se turbe vuestro corazón. Y les decía esto porque veía la angustia, el dolor, la aflicción de que los iba a dejar solos y no sabían qué hacer. Hoy no sabemos qué hacer. Hoy ves las caras de angustia, hoy ves las caras de miedo, de pánico. Hoy te dicen cuídate. Hoy es cuídate, cuídate mucho por el temor de lo que está pasando. Porque nuestros corazones están turbados. No sabemos qué hacer. No sabía Elías qué hacer. Pero algo te puedo decir hoy. No es obra de la casualidad que, hermano de Sinaí, no es obra de la casualidad que estás bien físicamente. No es obra de la casualidad que tu economía no ha sido tan lastimada como la de otros. No es obra de la casualidad que estés fuerte físicamente. Elías dice que caminó y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Llegó y cayó bajo un enebro. Hoy espiritualmente el enebro, ¿qué significa? Desánimo, depresión, aplastamiento espiritual. Y es lo que el mundo está viviendo, un aplastamiento espiritual, una depresión, una zozobra, una aflicción, un pánico tremendo, que no sabemos qué hacer porque nuestros corazones están turbados. No sabemos que tenemos un Dios de poder. Hoy la gente necesita una palabra, hoy la gente necesita un remedio y dice la palabra de Dios que el corazón alegre constituye un buen remedio. Hoy la palabra que tú le des a esa gente que ves en la calle, la va a levantar, la va a fortalecer. ¿Dónde está tu lugar? Ese enebro lo estamos construyendo nosotros mismos. Ese enebro lo estamos haciendo nosotros y es donde estamos reposando, en la depresión, en el miedo, en la aflicción. Pero Dios es poderoso y es soberano.
Y hoy te digo, hermano, no es obra de la casualidad que el Señor te tenga bien alimentado. El Señor necesitaba a Elías físicamente fuerte. Y el Señor en su grande compasión, en su grande amor, lo dejó descansar y le preparó alimento. Lo dejó descansar y le preparó alimento. Y le envió un ángel. Y estaba tan cansado Elías, tan desanimado, que se quedó dormido nuevamente. Y el Señor lo volvió a dejar que descansara. Y lo volvió a despertar y le dijo: come, porque largo es el camino. Porque largo es el camino. Hoy el Señor nos dice: no es obra de la casualidad que tu economía esté bien. No es obra de la casualidad que tengas alimento en tu casa hasta para escoger qué es lo que quieres comer. Porque hay gente que no tiene el alimento el día de hoy. Porque hay gente que se queda con un solo bocado en todo el día. Y hay gente que ya no tiene economía. No es obra de la casualidad, hermano, porque hoy te digo que el camino todavía es largo. Esto no se ha acabado. Se va a reactivar economía, sí, pero la pandemia sigue ahí. Y dice que le dijo el ángel: come, porque el camino es largo. Dice en el versículo 7: y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a la palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor sabía la situación de Elías, sabía que tenía miedo. Dice más adelante: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué nos muestra aquí Elías, hermanos? Que tenía miedo, que Dios ya lo había preparado física, pero seguía teniendo miedo y estaba escondido dentro de una cueva. El Señor para fortalecer a Elías, manda un ángel, manda uno de sus ángeles y le dice: ve. Pero aquí en este versículo, en el 9, dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino en la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor mismo tuvo que bajar hasta dentro de la cueva, introducirse a la cueva y decirle a Elías: ¿qué haces aquí? Ya no envió a un ángel, ya no envió a un ayudante. El mismo Señor se presentó ante Elías y le dijo: ¿qué haces aquí? Y Elías hizo lo que muchas veces hacemos nosotros como cristianos. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No le dijo, Elías no le contestó lo que el Señor quería. Elías no le dijo: Señor, tengo miedo y no te he consultado. Elías le dijo una excusa, se excusó, mas no le contestó. El Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy muchos de los cristianos estamos, a lo mejor me vas a censurar y a lo mejor me vas a decir: ese hermano está loco. Pero yo te digo: ¿dónde estás, hermano? Es fuerte la pandemia, sí, pero hoy te voy a dar un testimonio de poder en mi vida. Hoy no te voy a hablar de Elías, hoy te voy a hablar de mi vida. Hace más de 20 días la cabeza me estallaba, la situación es apremiante, la situación te va desgastando. Ves la economía de la demás gente y te empieza a pegar, que no tienen ni para tortillas.
Ves la situación de la economía, que hay gente que se acaba su puesto y se lo están quitando. Y no tienen para comer. Y llega el vecino y te dice, regálame 50 pesos, te barro tu taller, te lavo tu carro, porque tengo hijos y tienen que comer. Te va pegando. Y te va pegando que no ves a la gente que amas y que no la tienes cerca. Pero tienes un Dios de poder. Y muchas veces nuestro corazón se turba y no sabemos qué hacer. Pero dice el Señor, yo estoy aquí a la puerta. Ábreme y voy a entrar. Y te voy a dar un testimonio de poder. Más de 20 días que la cabeza me estallaba. Más de 20 días que mi oído perdió el audio. Mi oído se oye el puro zumbido. La cabeza, hay veces que siento que me estalla. Pero hoy te voy a decir que el Señor me restauró. Le dijo un día al Señor a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? Y Elías estaba excusando como muchos. ¿Dónde estás, Jaime? ¿Dónde estás? Estoy escondido porque la pandemia es dura. Le dijo Elías, sal de ahí, ese no es tu lugar. Tu lugar es frente a mí. La pandemia es dura. Te puedes contagiar, sí. Pero cuando vas al frente, cuando eres un líder y ves que tu gente está cayendo, tienes que redoblar esfuerzos. Y ese día y un día llegó el dolor de mi cabeza tan grande que yo le gritaba y le clamaba a Dios y derramaba lágrimas como hoy. Y le decía, Señor, tengo miedo. Era lo que Elías le tenía que haber dicho al Señor. Tengo miedo. Pero se excusó. Y ese día yo le clamaba y le decía, Señor, tengo miedo. No me dejes dormir porque ya no voy a despertar. Y el Señor me decía, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia porque en ti voy a perfeccionar mi poder. Y me pude haber quedado descansando. Pero a las 3 de la mañana, te lo digo, hermano, estaba doblando mis rodillas y clamándole al Señor. Y hoy aquí estoy entero. Hoy aquí estoy entero porque he peleado una batalla. Y en la batalla hay dolor. Y en la batalla hay angustia. Y en la batalla te puedes quedar. Pero hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. El lugar tuyo y mío no es en una recámara. 76 días de pandemia llevamos. Y para la gloria de Dios, ni un solo día me he quedado en el hogar. He trabajado. Mi empresa se ha mantenido. He brindado trabajo a la gente. Hay gente que llega a vender ahí a mi negocio. Hay gente que llega a pedirme un peso. 76 días. Y dice el Salmo 40, 3 señales de fe. Que te clamo y tú me respondes. Que te tengo que tener cántico nuevo. Y que te tengo que testificar de tus maravillas, Padre bendito Dios. Muchas veces estamos escondidos, atemorizados. Dice la palabra de Dios que aunque ande en valle de sombras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No soy valiente, pero dice tu palabra, esfuérzate y sé valiente. Porque yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas.
no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo, que te sustento con mi diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. Elías se excusó porque su corazón estaba turbado de miedo. Y el Señor mismo fue hasta su lugar. A donde estaba tuvo que llegar el Señor. A donde yo estaba en mi recámara, tuvo que llegar el Señor y me dijo, no temas. Confía con todo tu corazón en el Señor. No dependas de tu propia opinión. Busca su voluntad y Él te mostrará el camino que debes de tomar. Hoy estoy de pie porque el Señor me ha dado su bendición. Por eso estoy de pie. Pero ha sido tremenda la batalla. Ha sido tremenda. He perdido parte del audio de mi oído izquierdo. No oigo, hermano. Me cuesta oír, pero es parte de la batalla. Hay gente que necesita una palabra de consuelo. Hay gente que te dice en estos momentos, te lo doy como testimonio. Hay gente que yo le hablaba en esta semana y le decía, ¿cómo estás? Mal. Mi hermano Noé murió hace 36 días y mi hermano el menor hace 15 días. Me decía una persona, no estoy trabajando, tengo miedo. Mi sobrino trabajaba en una vulcanizadora y empezó con el dolor de la garganta y ya murió. Y esa gente hoy necesita de que le des una palabra de consuelo. Le dijo el Señor a Elías, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Tu lugar no es en una cueva, tu lugar no es bajo un enebro, en la pesadumbre, en la depresión, no. Tu lugar es delante de mí. Yo te protegeré. Yo guardaré tu entrar y tu salir desde ahora y para siempre. Tu palabra dice que aunque ande pestilencia de noche, en obscuridad y mortandad en medio del día destruya, no llegará a ti. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Eso dice la palabra de Dios, pero tienes que hacerla viva, tienes que pelearla. Tienes que lucharla por alcanzarla. Hoy no es obra de la casualidad. No es una vanagloria doblar rodillas a las 3, 4, a las 2 de la mañana quien nos toca. No, es una guerra que hay que pelear, pero solamente con el Señor del lado. Dice tu palabra, Señor, que pelearán contra ti, mas a ti no te vencerán, porque tú eres Jehová nuestro Dios que pelea por nosotros. Y cuando estás postrando ahí, doblado rodillas, estás luchando y estás peleando la buena batalla de la fe, como dijo Pablo. Estás peleando, estás luchando, pero hoy tienes que ir delante del Señor, con las precauciones debidas, con tu cubrebocas, sí, pero hay gente que te necesita afuera, peleando, dándole una palabra de consuelo. Hoy llegaba una persona y me decía, dame un consejo para tratar a mi padre. Tienes que abrir tu boca. Le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías?
Hoy quítate, hoy salte de abajo de ese enebro. Hoy salte de esa depresión. Hoy salte de esa aflicción, de ese aplastamiento espiritual que tienes. Hoy salte de ahí. Hoy tu lugar está delante del Señor. Hoy tu lugar está adelante. Dice tu palabra que tenemos que ir a todas las naciones, ir y predicar a todas las naciones, Señor. Hoy no nada más es a mi casa, hoy es a todas las naciones. Hoy el mundo está necesitando de una palabra. Hoy hay gente que está necesitando en un hospital medicamento, pero afuera la gente está necesitando una palabra. Y dice que tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Quieren descansar. Hoy la persona que quería un consejo me dijo gracias. Y se fue más tranquila. Porque hoy sabe que tiene un Dios de poder que lo puede ayudar y lo puede sacar de donde está. ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está tu lugar? El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Hoy necesita el Señor que bendigas a la gente. No es obra de la casualidad, te lo digo, hermano, como testimonio, que me haya hablado una persona de un negocio y me diga, voy a reabrir mi taquería, pero te quiero invitar a ti. Pero ¿sabes por qué? Porque un día estando su taquería sola, llegué y le dije, esto va a parecer panal de abejas. Porque dice la palabra de Dios que donde yo ponga la planta de mis pies, seré de bendición. Y el Señor me respaldó y ese lugar estaba lleno para la gloria de Dios. Dios te va a respaldar. Y termino esta prédica, esta reflexión, que dice que un día había un señor multimillonario y era cristiano ese hombre. Y vivía en la ciudad y tenía su gente, sus criados y todo. Y había una tremenda pandemia en la ciudad. Y la gente estaba huyendo de ese lugar. Y aquel varón rico y millonario tenía un lugar, una casa de campo. Y le dijo a sus criados, prepárenme maletas y súbanlas a mi carruaje. Me voy a la casa de campo. Aquellos criados mofándose del Señor, mofándose de aquel varón rico por el miedo que tenía, le dijeron, seguramente su Dios va a estar esperándolo en la casa de campo. Aquel varón escuchó aquella burla y regresó a su hogar, dejó maletas y se metió en medio de la pandemia a ayudar. Y para la gloria de Dios ese hombre no fue tocado para nada por esa pandemia, porque el Señor lo respaldó. Porque él tenía que mostrar que tenía un Dios de poder. Hoy, amado hermano, te voy a decir algo sin temor a equivocarme. Jezabel le mandó un mandadero a Elías a decirle, porque no quería matarlo. Si lo hubiera querido matar, hubiera ido directamente sin avisarle. ¿Pero qué quería Jezabel? Lo mismo que quiere esta pandemia en estos tiempos. Desacreditarte a ti y a mi Dios. Desacreditarnos a nosotros como cristianos y a nuestro Dios. Pero hoy te digo que tengo un Dios de poder que me ha restaurado. Que mi presión está al 100%. Que hoy me siento fuerte para pelear la buena batalla. Le clamé al Señor, 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 como decía Pablo, 3 veces te he clamado, que quites este aguijón de mí. Pero hoy el Señor me dice, bástate de mi gracia. Hoy te digo que Dios va de lado, adelante, atrás de ti. La pandemia es fuerte, pero nuestro Dios es más poderoso. No te escondas en una cueva. No te metas bajo un enebro. No te plantes en un enebro. Ve de la mano de Dios.
Ve de la mano de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cada una de las promesas que están tiene poder y autoridad para que se cumplan en mi vida. He peleado, vívelas, peléalas, gánalas, hazlas tuyas cada una de las promesas que están en este libro, y que la gloria la lleve Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios les bendiga. A Dios sea la gloria, la honra y el poder. Padre bendito, Señor Dios, en esta hora, Padre hermoso, Señor, hoy sé que tengo un Dios de poder, hoy sé que tengo un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La pandemia es difícil, Señor, pero más poderoso eres tú, Señor. Más poderoso, Señor. Dice tu palabra que eres el león de la tribu de Judá, que no ha perdido batalla alguna, mi Dios. Tu palabra dice que me sostienes en tu mano victoriosa. Y si es victoriosa es porque voy a llevar la victoria, y la gloria va a ser para ti, mi Dios. Durante este lapso, Señor, si es desgastante la pandemia, Señor, la situación que estamos viviendo, mi Dios. Pero hoy puedo ver, Señor, la mano de poder tuya en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en mi trabajo, en mi camino, en la gente que me rodea, Señor. Gracias, Señor, por permitirme compartirles de tu palabra, mi Dios. No soy el mejor, no soy un santo, no soy el mejor predicador, no soy el mejor evangelista, mi Dios. Pero hoy la gente necesita una palabra tuya, mi Dios. Una palabra de consuelo, una palabra que los fortalezca, una palabra que los anime, mi Dios. Y que la gloria la lleves tú, mi Dios. 3 señales de fe, mi Dios. Hoy tengo que tener la fe que cuando yo te clamo, Señor, tú me respondes. Inclinas tu oído y me respondes. Y al responderme, Señor, voy a estar gozoso, voy a estar fortalecido y voy a tener un cántico nuevo. En medio de las circunstancias adversas, dice que la alabanza es un arma poderosa, mi Dios. Que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas grandes y maravillosas, mi Cristo hermoso. Y al suceder esas cosas grandes y maravillosas, Señor, no podría acabar de contarlas, Señor, tus maravillas, mi Dios. Pero sí puedo testificarles a la gente, mi Dios, que tengo un Dios de poder y que ese mismo Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Hoy la gente necesita saber que tienen que confiar en Dios, que no hay otro lugar más seguro que a tus pies, mi Cristo hermoso, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.